Hola mis hermanos, bendiciones para todos ustedes. Vamos a reflexionar hoy en la Sagrada Escritura sobre la única doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ahorita en la actualidad pues escuchamos muchas doctrinas de diferentes denominaciones y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo tiene su única doctrina verdadera, ¿sí? Que es la doctrina divina que viene del cielo. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan capítulo 7, verso del 15 al 18. Dice: los judíos admirados decían: ¿cómo puede conocer las Escrituras sin haber tenido maestro? Jesús les contestó: mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. El que habla en nombre propio busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y que dice la verdad. Palabra del Señor. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que hay una doctrina que viene de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. ¿Y quién fue el que lo envió? El Padre Celestial. Entonces, esta doctrina que Jesucristo viene a enseñar, y viene y se la enseña a sus apóstoles, a su iglesia, se la enseña para que la iglesia la siga transmitiendo de generación en generación, y es la doctrina que ha enseñado por 2000 años. Entonces vamos a seguir viendo cuando Jesús les da este mandato a los apóstoles en Mateo 28, 19 al 20. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. ¿A qué envía Jesús a sus discípulos al mundo? O sea, a su iglesia. Dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no nada más eso. Dice: y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado a ustedes, lo que yo les he encomendado a ustedes, la doctrina que Él les enseñó a ellos. Y entonces eso es lo que la iglesia sigue cumpliendo, porque Jesús la mandó y le prometió que iba a estar con ella hasta el fin de la historia. Entonces, mis hermanos, por eso podemos estar seguros que la única doctrina que viene del cielo, la única doctrina divina, celestial, que viene de Dios, es la que nos sigue enseñando la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir viendo en Colosenses 2, del 8, Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Dice: cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca que no son más que doctrinas humanas. Aquí está mencionando San Pablo que hay doctrinas humanas. Dice: pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, cómo el mismo San Pablo también nos previene. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca que no son más que doctrinas humanas. Pero nosotros los católicos no nos cuidamos. Por eso hay tantos hermanos católicos en las otras sectas protestantes. ¿Por qué? Porque no se cuidaron de esos que vienen enseñando doctrinas humanas, que aunque traen la Biblia en la mano, hermanos, y hablando de Jesús, sí, vienen engañando, vienen seduciendo a aquellos católicos que no conocen la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y se los llevan, los sacan de la verdad de Cristo. Dice:
no nos damos cuenta de que en Cristo permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. O sea, Dios mismo es el que nos enseña su doctrina. Y nosotros dejamos la doctrina de Dios para irnos con doctrinas humanas. ¿Sí? Fíjense qué importante es esto. Ahora vamos a ver en 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 4:1. ¿Qué nos sigue diciendo el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura? Dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Se fijaron? Que aquí la Biblia nos está diciendo que también hay doctrinas diabólicas, humanas y diabólicas. Y que muchos, dice, reniegan de la fe verdadera. ¿Sí? O sea, de la doctrina divina que viene del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, para seguir esas doctrinas de hombres, para seguir doctrinas diabólicas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué debemos estar atentos nosotros, los católicos? De no creerle a cualquier persona que nos venga hablando bonito, y aunque traiga la Biblia en la mano, sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los elegidos de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta de esto, hermanos. La palabra de Dios es bien clara. Sí, algunos, dice, renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cuántos hermanos han renegado de la verdadera fe? Sí, dándole la espalda al verdadero Dios por quien se vive, para creerle a un hombre mortal, a un hombre que inventó una doctrina a su manera, que viene enseñando una doctrina a su modo, y rechazan la única doctrina divina que los va a salvar. Bueno, vamos a pasarnos ahora a 2 de Corintios, capítulo 11, verso del 2 al 4, lo que nos sigue diciendo San Pablo. Dice, estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. ¿Se fijaron? Dice, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que nos dice San Pablo? Él dice que tiene celos de Dios, porque dice que no sea que la serpiente antigua que sedujo a Eva venga ahora también a seducirnos a nosotros, a pervertirnos la mente, dice, para que dejemos de ser sinceros con nuestro Señor Jesucristo, como lo han hecho todos los hermanos separados. Dejaron de ser sinceros con Cristo nuestro Señor para seguir doctrinas diabólicas, doctrinas humanas, y abandonaron la única doctrina verdadera que viene de Cristo, que viene del Padre Celestial. Y dice San Pablo, ahora vienen a predicarles a otro Jesús. ¿Se dan cuenta por qué les digo que aunque les hablen de Jesús, no es el Cristo de nosotros, no es el Cristo verdadero? No es el Jesús verdadero. Es otro Jesús, porque vienen enseñando otra doctrina, que no es la doctrina del verdadero Jesús, nuestro Señor. Entonces dice también, les vienen predicando otro evangelio, dice. Un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, al que la iglesia nos ha predicado durante 2000 años. Y ellos vienen enseñando otras cosas ya nuevas, contrarias al evangelio de Cristo, haciéndole la contraria a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que dejemos la única doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es grave, mis hermanos. Por eso San Pablo tiene celos también. Y nosotros también debemos de tener celos, ¿sí? De que nos engañen, de que a nuestros hermanos los engañen, esas personas que vienen inspiradas por Satanás y no se dan cuenta de que es la serpiente antigua la que los sedujo, para que ellos también sigan seduciendo a otras personas, las sigan engañando y se las sigan llevando a sus sectas, a doctrinas humanas, a doctrinas diabólicas, porque toda aquella doctrina que está en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es diabólica, hermanos. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, tengamos cuidado de esto. Y luego dice San Pablo, y lo aceptan sin dificultad. ¿Cuántos católicos han aceptado esas doctrinas sin dificultad? Y a gusto se van con ellos. Y se sienten seguros allá, pobrecitos. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, debemos estar atentos.
Ahora vamos a ver en Gálatas 1, ¿sí? Gálatas 1 del 6 por ahí al 10, ¿sí? 6:10. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Se fijaron? San Pablo se sorprende de esos católicos que se han salido, ¿sí?, del llamamiento que Jesucristo les hizo a través de su iglesia y de su doctrina, y se han pasado a otro evangelio. Dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar la vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Por qué hay esas personas? Porque se han dejado seducir por Satanás, por la serpiente antigua, y fueron engañados y siguen engañando a otras personas. Dice, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. O sea, ¿qué quiere decir anatema? Quiere decir maldito, ¿sí? Aquel que venga predicando un evangelio que no es el que nuestro Señor Jesucristo encomendó a su iglesia, fuera con él, dice. Anatema, o sea maldito. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de que esto no es un juego? Creerle a cualquier persona que traiga una doctrina que no es la doctrina que Jesucristo encomendó a su iglesia y que durante 2000 años se ha enseñado en la iglesia y que ahora hay nuevas doctrinas y son doctrinas contrarias a la doctrina que Jesucristo nos vino a enseñar por mandato del Padre Celestial. Una sola doctrina, ¿sí? Entonces, esto es grave, mis hermanos. Dejarnos engañar por esas personas que vienen con la Biblia en la mano diciendo, sí, que traen una doctrina verdadera, siempre y cuando sabemos que la Biblia nos dice otra cosa. Por eso, mis hermanos, ojalá que este video les haya gustado, lo hayan entendido, y pues tenemos que creer en la palabra de Dios. No tenemos que creer en los hombres. Tenemos que creer en la palabra de Dios y que está en la Sagrada Escritura. Y por eso le doy textos bíblicos para que ustedes mismos se convenzan, lo comprueben y se den cuenta de esta realidad. Hermanos, que Dios les bendiga.